Yo, en lo particular, no necesariamente creo que digamos, las personas nazcan con esa habilidad. Eh, en lo personal también creo más en aquel liderazgo que se aprende a partir de experiencias y que se va construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Por supuesto, habrá, digamos, personas que puedan tener digamos, desde su nacimiento, desde una mayor, son más propensas a tener esa habilidad, pero yo en lo personal creo más que esa habilidad se puede ir adquiriendo con el paso del tiempo, de la experiencia, por supuesto, en cada ámbito personal y profesional. Eh, y como para terminar de responder, y por supuesto que Luis Felipe nos dé su visión, eh, pues no podría entender, digamos, ese tema del liderazgo como una condición de superioridad, ¿no? Que puede ser algo muy riesgoso para muchas personas que son líderes y que eventualmente les pasa, ¿no? Llegando inclusive a considerar que son personas superiores, eventualmente, intelectualmente hablando, llegando pues a actitudes que no son las más deseables, como por ejemplo la prepotencia. Me parece que es todo lo contrario al liderazgo o la prepotencia. Entonces, bueno, ahí vamos desarrollando ideas, pero un poco es mi visión acerca del tema, Joseph. Gracias, Jorge. Y bueno, pero antes de darle la palabra a Luis Felipe, no nos dijiste, ¿te consideras o no te consideras líder? No te vas a salvar de esta pregunta. Esa pregunta es difícil, ¿no? Es difícil hablar sobre uno mismo. Yo me sorprendí cuando pues me contactaron para invitarme a esta charla porque creo que pues obviamente no es fácil, y creo que en esa conversación íntima que tuvimos con ustedes, con Juliana y contigo, les manifesté, dije, uy, caramba, pues bueno, gracias. Pero bueno, digamos un poco como ateniéndome a lo que es el entendimiento que acabo de darles, sobre el concepto que yo tengo sobre el tema del liderazgo y pecando por falta de modestia, pues hoy en mi vida personal y profesional podría decir que sí, me siento con esa capacidad de liderar. Pero, por supuesto, es un proceso y es un proceso del cual aún sigo aprendiendo y muy seguramente seré en muchos años una persona que tendrá aún muchos temas más en mente y más experticia como para considerarse uno un verdadero líder. Gracias, Joseph. Luis Felipe, cuéntanos. Bueno, no, pues antes que todo agradecer nuevamente a Joseph y a Juliana por la invitación. Me parece muy interesante que se presenten estos espacios. Creo que en mi época esto no existía y creo que hubiera sido supremamente valioso. El más que aclarar conceptos es simplemente esos espacios de conversación y experiencia. Desde mi visión un poco de esto, creo que lo conectaría mucho con una frase que me encanta de Warren Bennis que dice: el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. Y un poco desde lo que yo entiendo y he vivido este tema de liderazgo, es que realmente estos espacios de líder o de liderazgo están enmarcados en convertirse en un gestor de motivaciones. Realmente lo entiendo así, y es cómo construir y entender que la motivación no es otra cosa que un motivo más una acción. Y es cómo interpretar y entender motivos para hacer que otros generen acción para alcanzar un resultado. Entonces realmente así lo he entendido y lo he vivido, y realmente es estar enmarcado en cómo construir motivaciones, ser un gestor de motivaciones. Y a partir de eso, en últimas, los líderes lo que buscan es generar resultados, independiente del tema en el que se estén involucrando. En buena parte, en últimas, es cómo generar esos espacios de motivos más acciones para alcanzar resultados. Y bueno, y te consideras entonces, tampoco te vas a salvar de la pregunta, ¿te consideras entonces líder? Digamos que el tema de liderazgo en ese aspecto, yo creo que más que uno declararse, yo creo que la base está en cómo lo ven los equipos, y eso se empieza a convertir
en simplemente como una visión y empiezan a interpretarse estas capacidades en personas, pero ya cuando toca asumir, digamos que roles en temas de negocios empresariales y esto, ligados a muchas dinámicas, creo que en últimas lo que define el qué capacidad tiene uno de líder o no es el resultado. Y si uno enmarcado en eso lo interpola a los míos, pues la respuesta es sí. Creo que me encanta es desarrollar a las personas y a los equipos, entender capacidades y a partir de capacidades identificar el rol en que deben participar y cómo le aportan a esa construcción y de visión hacia el resultado. Entonces creo que en eso de buena parte y lo he entendido con el tiempo, como bien lo decía Jorge, uno va aprendiendo con el tiempo muchas cosas. Pero en últimas creo que no es una declaración, no es levantar la mano y decir soy un líder, mírenme, sino simplemente a través del el actuar se empiezan a generar esos reflejos dentro de lo que uno puede hacer dentro de una organización, en su casa, en el negocio, en un emprendimiento, en cualquier tema de estos. Súper chévere. Antes de mirar la pregunta que nos están haciendo ya en el chat, ¿no? Quiero lanzarle una pregunta a Luis Felipe sobre algo que acabó de hablar Jorge, asociado a si el líder pues se hace o nace, ¿no? Porque él estaba comentando precisamente sobre eso y es algo que pues muchos pueden tener diferentes posiciones. ¿Qué crees tú, Luis Felipe? ¿El líder hace o se nace o se hace? Yo realmente creo que cada persona tiene un tipo tipo de pensamiento, entonces digamos que este tema de que siempre se ha hablado de que hay gente analítica y creativa y esto hoy ya se ha ampliado a entender que hay personas creativas, empáticas, analíticas y eficientes. Entonces, más que enmarcado en que si el líder se hace, es que todos tenemos un tipo de pensamiento. Desde que nacemos hay unas particularidades que fluyen más que otras, entonces tenemos unas neurofortalezas, unas neurodebilidades y a partir de eso creo que entra el elemento de autoconocimiento. Creo que uno de los componentes más importantes del liderazgo es el autoconocimiento. Si uno se conoce y se entiende, pues empieza a desarrollar estas capacidades de liderazgo. Es muy difícil que una persona lidere a un equipo y a otro si no se conoce. Entonces yo creo que el tema de liderazgo es una conexión de elementos, desde esta identificación de tipos de pensamiento, pero creo que entendiendo uno estas neurofortalezas, neurodebilidades, capacidades y todo esto, creo que con el tiempo uno las empieza a fortalecer hacia una capacidad llamada liderazgo. Ok, interesante. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra entonces aquí a la pregunta que nos está haciendo Diego por el chat. Dice, ¿por qué creen que en el sistema educativo no se enseñan temas de emprendimiento como propósito de vida, valores, desarrollo personal, ventas, inteligencia financiera, entre otros? Y se le da tanta prioridad a crear buenos empleados que hagan caso. ¿Por qué no se prioriza crear líderes que emprendan? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Antes, pues, obviamente yo tengo mi posición desde el punto de vista del laboratorio de liderazgo, pero me gustaría escucharlos a ustedes. Bueno, si quieren yo arranco que vivo de eso. Yo voy a ser supremamente ácido y es una realidad. Digamos que hay que entender que el emprendimiento es un fin y no un medio. La innovación es un medio, el emprendimiento es un fin. Y eso es también entendiéndose los modelos de desarrollo de cada país. El nuestro es un modelo de eficiencia, sino de innovación. Entonces, cuando entendemos que es un modelo de eficiencia, se está enmarcado en copiar, traer maquinaria de otro lado, transferir conocimiento y tecnología de otro lado acá. Entonces, digamos que dentro de tantos componentes hay un tema mucho más macro que solo el tema del sistema educativo. Y ya cuando eso se apalanca en el sistema educativo, pues hay una razón de ser también, y es que nuestros modelos también están enmarcados en una dinámica, como bien lo dicen, es crear buenos empleados, porque es más eficiente y más barato que crear emprendedores. En Colombia se estaban creando antes de pandemia 330.000 negocios cada año, pero la tasa de mortalidad es del 55% al primer año y casi del 80% al quinto año. Entonces, cuando uno ve el periódico, sale Colombia entre los países que más negocios se crean en el mundo.
fabuloso, pero ojalá uno no creara tanto, sino que se mantuvieran en el tiempo. Entonces, digamos que ahí viene una realidad y es, uno, entender que esto es un tema de propósito de vida, como bien lo escribe Diego. El emprendimiento no es fácil, entonces es más fácil enseñar aquello que te da unas dinámicas para tú salir a enfrentarte a conseguir un trabajo, que diseñar realmente una ruta de vida, porque esto no es para todo el mundo. Yo he diseñado los modelos de emprendimiento de diferentes universidades, de instituciones, cámaras de comercio, cooperativas, fundaciones. Y en últimas es entender que el emprender no es llenar de temáticas y conocimientos, sino es un componente de balance entre actitudes, aptitudes y capacidades de la persona, y después vienen elementos estructurales con base a conocimiento. Entonces digamos que un poco ahí también tiene que ver, es un tema de estrategia. Si uno va y mira instituciones como el Babson College, como MIT, Tecnológico de Monterrey, estratégicamente la institución le apostó al emprendimiento como herramienta de desarrollo. Cuando eso institucionalmente se define, pues los indicadores y mediciones y resultados son totalmente diferentes a los de cuántas personas se gradúan, cuántos consiguen empleo, este tipo de indicadores. Cambia la dinámica completamente de cómo se toman los indicadores. Entonces, realmente detrás de esto es un tema más de decisión de las instituciones. Hay instituciones que en Colombia lo vienen haciendo relativamente bien, pero también detrás de esto es un tema donde, y ahí venía un poco el ser superácidos, es que las instituciones educativas, al ser dueños del conocimiento, también chocan con un bloqueo que se convierte en un elemento de arrogancia. Y es que cuando algo se le propone a una institución, todos lo saben, todos lo pueden, pero tienen unas estructuras internas que no permiten que vaya la evolución de lo que es el emprendimiento. El emprendimiento es base de pivotear, probar, aprender, tomar decisiones, pivotear, probar y aprender, tomar decisiones. Digamos que esa velocidad no la tienen las instituciones, y el reflejo de eso es que lo que se ha buscado hace años con la ley de spin-off es que las mismas instituciones, que son las más idóneas para desarrollar emprendimiento corporativo, generar emprendimientos al interior de las organizaciones, es que se disparara el emprendimiento corporativo y el tema de spin-off dentro de las universidades. La realidad fue totalmente diferente, porque en Colombia buena parte de la investigación se hace en términos de lo que el investigador quiere investigar y no lo que necesita el mercado. Entonces, cuando uno va y ve esos indicadores, se encuentra que hay indicadores de cuántas patentes tienen. Yo tuve la oportunidad de revisar varios modelos, los modelos de patentes que tienen, y se encontraba que tenían 50 patentes, pero cuando uno veía cuánto de eso le generaba como ingresos a la institución, era casi cero. Entonces, mantener 50 patentes puede estar, ¿qué? Anualmente alrededor de 100 millones, bajito, solo mantenimiento. Pero si no le genera nada, entonces la investigación, ¿para qué? Se queda en un anaquel o en una revista. Entonces, creo que hay un tema estructural de cómo conectar la investigación, las necesidades del mercado, y ahí es donde entra el emprendimiento como una solución para generar nuevas capacidades en los ecosistemas. Muchísimas gracias. No sé si Jorge quieres agregar. Sí, de acuerdo. Pues ni más faltaba, yo no soy como muy experto en estos temas. Yo creo que Luis Felipe ha trabajado más este tipo de áreas. Tengo una visión, yo diría, complementaria a lo que Luis Felipe acaba de expresar. Yo, entre otras, tengo un sesgo más de chapado a la antigua, ¿no? Yo tengo un sesgo un poquito distinto, pero mi visión muy en concreto sobre la pregunta, que es bastante interesante, ¿no? Primero, yo creo que hoy por hoy en Colombia sí ya el sistema educativo está, ya dio un giro de 180 grados a lo que podía existir antes. Seguramente cuando inclusive yo pasé por la universidad, aunque tampoco lo creo, yo creo que ya desde esos momentos entidades
educativas líderes como la escuela promovían mucho ese tema de iniciativas propias. Pero hoy por hoy yo creo que el sistema educativo sí está enseñando mucho más a ser uno su propio jefe, a tomar la iniciativa, en fin. Ahora bien, yo en lo personal siempre he creído que para tener mayor probabilidad de éxito en emprendimientos, aunque no es una regla general, ni más faltaba, yo creo que esa experticia de haber trabajado en otras empresas como empleado es muy valiosa. Es muy valiosa porque te da mucha, reitero, te da mundo laboral, te enseña muchas cosas y si bien uno es empleado, pues de ahí puede adquirir mucha experiencia positiva y negativa para más adelante, ¿por qué no generar, digamos, iniciativas propias y emprendimientos? Yo no veo con malos ojos, tampoco creo que sea el propósito de la pregunta, ni así lo manifieste, pero que uno trabaje en varias empresas o como empleado, para nada. Por el contrario, creo que puede inclusive ser una condición bien importante para uno de verdad tener éxito a futuro en emprendimientos propios. Yo dejaría el tema ahí, Joseph, como para ser muy concreto en la respuesta, ¿no? Gracias, gracias. Sí, vamos a darle paso a algunas otras preguntas que tenemos aquí en el chat, ¿no? Dice Diego precisamente también, según su experiencia, ¿existe la relación entre las personalidades extrovertidas o introvertidas y ser mejores líderes? Bueno, pues me le adelanto a Luis Felipe, no sé, de lo que he podido vivir en mi experticia, considero que, y lo ligo con lo que hablaba al comienzo, como es una habilidad que en mi concepto se puede ir adquiriendo, pues puede uno ser introvertido, pero en la medida en que se va adquiriendo esa habilidad, vas a pasar a una personalidad sin duda mucho más extrovertida y mucho más, obviamente, empática. Y ahí es donde creo yo que no importa si uno es introvertido o es extrovertido, lo cierto es que si al final se va adquiriendo esa habilidad, pues realmente no veo una relación necesaria entre esta situación para llegar a ser un líder o para liderar, ¿no? Digamos, esa es como mi visión del tema frente a la pregunta. Uh-huh. ¿Qué dicen? Pues yo la verdad no creo que uno sea mejor que el otro, realmente. Creo que dentro del rol que asume el tema de ser líder y eso tiene unas características diferentes y unas capacidades diferentes que son más valiosas, independiente si es extrovertido o introvertido. Ejemplo, pues un extrovertido que no deja hablar, pues tiene un problema en términos de comunicación y de liderazgo porque pues si no deja que nadie opine ni haga algo porque él se lleva el show, pues ahí habría una problemática. El otro extremo del introvertido también es una persona que no hable y que no comunique y no comparta. Entonces creo que todo es un balance. Puede ser una personalidad extrovertido, pero que sepa escuchar, transmitir. Y lo mismo una dinámica de un introvertido, que sepa escuchar, sea paciente, formal, pero que en su momento sea capaz de comunicar y todo este tipo de cosas. Entonces realmente no. Y también va a depender mucho de la industria. En eso también va a depender mucho. Es diferente, pues una empresa de software y hardware, que es un tema más de ejecución y análisis, alguien que se dedique a eventos y a mil cosas, pues también va a ser muy diferente un poco ese tipo de liderazgos como aparecen, pero realmente no creo que sea uno mejor que el otro, sino que hay momentos y hay como digamos que roles donde se asume, de pronto uno es más, se acomoda mejor que el otro, pero no creo que uno implique que sea mejor o peor el ser extrovertido o introvertido. Yo quisiera agregar ahí a lo que ustedes están diciendo, de lo cual pues estoy de acuerdo, es que cada uno lidera desde sus características de personalidad, ¿no? No necesariamente, pues obviamente el sector te dice, o dependiendo de la naturaleza de lo que estés liderando,
pues obviamente va a exigir de ti unas características más de habilidades interpersonales que otras de comunicación, pero finalmente, pues uno lidera desde sus fortalezas. Entonces, porque es en donde yo me siento cómodo y donde también pues yo tengo cierto manejo adicional, ¿no? Donde me siento coherente. Si yo, pues obviamente no me estoy sintiendo coherente, no me siento tranquilo en lo que yo estoy haciendo, pues no voy a poder persuadir de forma innata a las otras personas. Entonces creo que eso es importante y pues esa es la apuesta por lo menos que tenemos en el Laboratorio de Liderazgo Institucional, es precisamente que las personas que participen de nuestras actividades identifiquen cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, ¿no? Incluso pues en algún momento también puede que no las tengamos, pero queremos desarrollarlas y ya el querer desarrollar implica una actitud y la idea es poder acompañar en ese proceso de desarrollo, ¿no? Para que pues se vuelva una fortaleza y desde allí tú puedas ejercer una influencia positiva hacia ese liderazgo. Bueno, vemos aquí una pregunta de Leonardo. Leonardo nos dice, ¿por qué es más notorio un líder negativo que un líder positivo? Bueno, pues no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que hay que aprenderlo de lo que no se debe hacer y entonces de ese líder negativo precisamente también se adquiere eso, el conocimiento de lo que no se debe hacer, o por lo menos según nuestros valores no debería hacerse. Entonces, sí, no sé, vivimos como una sociedad donde las noticias malas prevalecen sobre las buenas, ¿no? Eso no sé si sea en el resto del mundo. Creo que en general los seres humanos tenemos esa tendencia a darle más visibilidad a las malas noticias y a los aspectos negativos que los buenos. Pero yo diría que más que sean más notorios es que no importa, si es más notorio, entonces con mayor veras lo que tenemos que hacer es interiorizar lo que no debemos hacer, lo que no, según nuestros principios, nuestros valores, nuestros objetivos, no debemos hacer. Entonces, yo trato siempre de verle el lado bueno a las cosas y las oportunidades. Entonces, pues esos malos liderazgos que existen también son experiencias para no repetirlas. Gracias. ¿Qué piensas, Luis Felipe? Estás pensativo con la pregunta. Sí, no, está un poco, digamos que tomándome muy en serio la pregunta, y es que, digamos que ahí está enmarcado también un poco el tema de si el liderazgo es enfocado al resultado, pues realmente si el líder negativo es eso. Yo creo que en muchas ocasiones también puede estar reflejado es que se iguala al líder con jefe o cargo, y un jefe y un líder no son lo mismo. Uno lo que buscaría es que haya un líder que tiene un cargo de jefatura, de cualquier dinámica de esta, pero desafortunadamente uno lo que encuentra en muchas ocasiones es malos jefes, más que malos líderes. Porque es que si uno trabaja en una empresa y busca resultados, yo no conozco al primero que quiera hacer crecer el negocio y a partir de eso su visión la puede compartir mal, pero creo que se convierte más en él como lidera para llegar al resultado. Entonces está más ligado a esa personalidad, si es el que pisotea, si es el que trata mal, es el que... Entonces digamos que está más ligado a esa personalidad. Entonces si es una capacidad, yo creo que es más de resaltar ese líder negativo en ocasiones. Uno se equipara a líder igual a jefe, y realmente hay muy buenos líderes que no tienen cargos de jefatura, y eso es como los que uno quiere seguir y lo motivan y hace caso. Más vería en muchos casos más comparado a estos malos jefes o malos compañeros, enmarcados en ese tema pues igualando el concepto de líder negativo. Pero también creo que está enmarcado, si eso como término lo quisiéramos aplicar, creo que también está ligado a un ejercicio cultural, y es que nosotros estamos muy enmarcados a que el fracaso está mal, al señalar, a la equivocación está mal. Entonces en muchas ocasiones lo que siempre se resalta es eso, no las cosas positivas también, como lo decía Jorge. Si uno ve el noticiero, lo único que muestran el 99% son cosas malas,
y muy pocas buenas. Entonces vivimos como en un elemento de estar viendo siempre lo malo, señalar la equivocación, lo que se hizo horrible, lo que se hizo mal. Y creo que eso es mucho más fácil de comunicar y de señalar que lo que la gente hace bien. Nosotros muchas veces no estamos agradeciendo, no estamos valorando, no estamos... Entonces creo que eso es súper importante de entender como líder, que hay que estar motivando a las personas, automotivarse y no caer en ese tipo de dinámicas y lenguajes, porque dentro de varios estudios que se hacen sobre elementos de motivación, uno de los que más resalta es el reconocimiento social. Hay muchos, pero uno de los que más porcentaje tiene que la gente espera es cómo le reconocen lo que está bien hecho. Entonces, digamos que dentro de esos aspectos yo me inclinaría más es a entender, uno, que hay una gran diferencia entre líder y jefe, que uno lo que ojalá tuviera es un líder, un jefe, un mentor que lo guíe a alcanzar resultados. Y en ocasiones hay es muy malos jefes o muy malos gerentes que pisotean, no por eso. Yo nunca he creído que un líder negativo sea igual a resultado en cuanto a manejar equipo, a eso no. Yo creo que es una persona que su personalidad le da para eso y puede pisotear y todo eso. Pero a la gente ahí empieza a seguir es por temor y miedo, no por capacidades para generar un resultado. Entonces yo creo que ese término de líder negativo lo veo más enmarcado en eso, porque por ejemplo, uno lo que busca es que la gente, uno le da motivos para que genere acciones, pero el motivo no es estar enmarcado nunca en el miedo ni la presión, sino que la gente, cómo le saco lo mejor, cómo lo responsabilizo, cómo le delego, cómo le doy autonomía para que él también se desarrolle. Pero mi percepción, yo puedo estar muy errado, pero el tema del liderazgo negativo lo veo más es como una, no sé, como otra cosa, porque realmente el líder lo que está enmarcado es en generar resultados y cómo potencializa a su equipo y que ellos también crezcan. Entonces digamos que lo vería más es sobre un tema cultural y como unas características en las que vivimos en día a día. Súper, súper. Aquí me están haciendo una pregunta y me la están haciendo directamente, la voy a contestar. Y dice, Joseph, ¿cuál es tu opinión acerca de qué pasa en la academia que no fomentamos pues el liderazgo? Yo pienso que sí lo fomentamos, ¿no? Lo que pasa es que lo hemos venido asumiendo como que es algo implícito, ¿sí? Y que se da como parte del aprendizaje diario, ¿no? Y resulta que nos hemos también dado cuenta en la academia a nivel general que pues tiene que hacerse de forma más formal, de forma más explícita, no implícita. Y entonces por eso hemos migrado a empezar a trabajar ya de forma diferente. Incluso yo lo que puedo decir, Carlos, es que en estos momentos nosotros, pues a nivel escuela, nosotros pues ya lo estamos trabajando precisamente en la declaración de crear un laboratorio de liderazgo. Para nosotros es importante y empezamos a trabajar de forma transversal en los planes de estudios en la renovación curricular que entramos en el 2019, que pues ya entramos con nuevos planes todos los programas de la escuela. Entonces, desde allí ya las competencias empezaron a trabajar de forma transversal. Lo que pasa es que no es que vayamos a colocar una asignatura de liderazgo, ¿sí? A pesar de que tenemos algunas asignaturas que lo están formando más claramente, pero sí hay asignaturas donde nosotros empezamos ya a trabajar esas habilidades de trabajo en equipo, de comunicación, de persuasión incluso, ¿no? Tanto del Departamento de Humanidades e Idiomas como ya en las puntuales que son profesionalizantes. Ya en estos momentos, por ejemplo, estamos trabajando nosotros, y hablo de experiencia escuela, con las diferentes decanaturas, con las diferentes direcciones de programa, en trabajar en los profesores, porque finalmente pues, los profesores son expertos, son muy buenos técnicamente en sus áreas de desempeño, pero pues obviamente tienen desde su experiencia mucho que aportar desde el liderazgo, ¿no? A sus estudiantes, pero formalmente puede que el acompañamiento pues requiera otros elementos que pues no están formados para eso. Entonces estamos precisamente dándole esas herramientas a los profesores, estamos trabajando en todo eso, trabajando también con diferentes puntos, con los estudiantes incluso,
en formar con talleres, con cosas, y pues igual también es para las personas que quieran desarrollar un poco más. O sea, si bien es cierto, los planes de estudio ya hay algunos elementos mínimos básicos, queremos que las personas que digan, oiga, yo me doy cuenta que yo quiero desarrollar más eso, entonces levanto la mano y para eso estamos, ¿no? Entonces, pues chévere, incluso ahora más adelante voy a poner en el chat la página del Laboratorio de Liderazgo de la escuela, donde ustedes podrán ver todas las cosas que nosotros tenemos y que estamos realizando. Obviamente, pues es una unidad joven, nosotros pues realmente no tenemos mucho tiempo, pero pues ya la institución explícitamente lo está haciendo y es su interés con este tipo de actividades, con otras que estamos realizando. Entonces, pues chévere que puedas ver todo eso. Bueno, aquí tenemos una pregunta y voy a dar esa pregunta y después tengo otra que no quiero que se nos pase, porque esa, mejor dicho, es como la carnecita, por así decirlo, de este conversatorio. Yo les decía, quiero que ustedes me traigan anécdotas, yo quiero escuchar anécdotas de ustedes. Entonces, vamos a ir con esta pregunta y pasamos a esa de las anécdotas. Dice, ¿es posible emprender con mi empresa y mis proyectos aun cuando se trabaja para una empresa a tiempo completo? Yo pensaría, Luis Felipe, que tú nos comentes que tienes más experiencia también sobre este tema de emprendimiento. La respuesta es sí. Sí, no, el problema es que si uno va a emprender esto no es como que lo hago a raticos. Uno puede empezar a estructurar y a trabajar en esa idea y empezar a trabajarle en paralelo mientras que está trabajando en otro lado. Es súper normal. Pero si uno quiere alcanzar resultados con ese emprendimiento y realmente alcanzarlo, como llevarlo a un nivel supremamente importante, en algún momento es necesario uno dedicarle mucho tiempo. Porque las cosas así, por lo menos en emprendimiento a medias, no funcionan. Otra cosa es que yo sí le dedique poquito tiempo, y a poquito lo voy estructurando y después lo lanzo, que en ocasiones se convierte es como un ingreso adicional, o sea, eso se empieza a mover ahí de a poquito, me genera un ingreso, algo así. Pero si uno realmente lo quiere tomar como opción de vida y volverlo un negocio rentable, escalable, sostenible, todo eso, pues la recomendación es que en algún momento sí, ojalá le dedican el tiempo completo, pero la respuesta es sí se puede empezar a hacer. Súper. No sé, Jorge, si quieres dar algún comentario. No, comparto plenamente el tema. Yo conozco muchas personas con emprendimientos y trabajos paralelos. Le sumaría a lo que Luis Felipe dice, algo que creo que es importante y es transparencia con su empleo. A ver, quisiera utilizar la palabra más adecuada. Con el empleo base, digámoslo así. Cuando digo mucha transparencia es, ¿por qué no? Hablar con su empleador, su jefe directo, no sé, o quien lidere la organización y comentarle, ¿por qué no? Que está haciendo un emprendimiento. Me parece que eso es transparente, me parece que eso, por el contrario, alivia mucho la situación emocional de la persona en su trabajo base. Pero sin duda estoy de acuerdo también con lo que decía Luis Felipe en el sentido de que se requiere mucha dedicación de tiempo. Entonces vas a tener que salir de tu trabajo base a dedicarle varias horas todos los días a tu emprendimiento y los fines de semana también. Entonces va a ser muy duro el arranque, pero de eso se trata, ¿no? Finalmente, esa iniciativa es porque tiene ese interés y esa pasión. Y pues todos entendemos que para poder alcanzar esos objetivos de mediano y largo plazo, pues se requiere dedicación y trabajo. Luego sí, sí se puede, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, me gustaría entonces, como les decía, que me comenten o nos comenten a todos un poco de las experiencias, anécdotas, en donde todas esas habilidades de liderazgo de las cuales hemos hablado a lo largo de estos cerca de 45 minutos, ¿sí? Pues ustedes hayan puesto digamos así, sobre la mesa para llevar a cabo exitosamente, ¿no? Entonces, esos momentos en los cuales ustedes han dicho, mire, si no hubiera sido por esas habilidades de liderazgo, pues esto no hubiera funcionado, ya sea experiencias personales, profesionales que ustedes tengan, que nos quieran compartir. Adelante, Luis Felipe. Bueno, pues yo creo que es contar experiencias sobre un poco el rol, más no sobre el componente de liderazgo
como líder, pues porque yo realmente nunca me he sentado, yo me he sentado y yo soy el líder y entonces hago esto, sino simplemente es haber asumido responsabilidades sobre algo. Y un poco sobre esa visión de lo que entiendo como liderazgo, es que se alcanzaron resultados. Yo era el jefe de innovación de Bancoldex, tenía a cargo, era un equipo de 4, pero yo lideraba 32 personas. Cuando la innovación no era la palabra más prostituida del argot empresarial como lo es hoy. O sea, en esa época, no, pues la palabra innovación apenas estaba empezando a entender. Les estoy hablando hace unos 9 años, 10 años. Em, Nosotros trajimos ese tema a banca de desarrollo. Aprendimos durante un año del tema. em, pero yo sí tengo que agradecer un poco si algo aprendido de liderazgo fue gracias a un mentor que tenía en ese momento y era mi jefe. Creo que el liderazgo también de buena manera se aprende a través del ejemplo. Entonces, si tú tienes una persona que te guía y te muestra hacia el resultado, te potencializa, tú entiendes que ese es un camino para hacerlo con los demás. Digamos que eso no se aprende a través de la teoría ni nada, creo que está más ligado al generar, el ejemplo es una muy buena herramienta. Entonces yo lideré a 32 personas sobre esto, de esto ni siquiera en el ranking de innovación que salió nuevo, ni siquiera lo tenía Ecopetrol, ni Nutresa, ni nada de eso. Ellos fueron a ver lo que nosotros hacíamos y nosotros en un año de montar este tipo de ejercicios ganamos premios nacionales e internacionales. Solamente lo había ganado en Colombia Da Vivienda con David Plata. Y nosotros con un proyecto supremamente sencillo, sin grandes inversiones, en temas de microcrédito pasamos de colocar 700.000 millones a 1.2 billones de pesos. Entonces era cómo jugar con cada uno de esos componentes, entender capacidades, y creo que fue uno de los mayores aprendizajes, porque en su momento yo tenía 32 líderes de innovación o embajadores de innovación. Cuando los seleccionamos, yo tenía muchas dudas de por qué había metido N personas en el equipo. Y una gran sorpresa fue cuando empecé a entender tipos de pensamiento. Para mí eso fue como eh, una gran lección y era que yo cuando presentaba cosas había gente que me decía, todo lo cuestionaba, todo lo que yo presentaba y lo decía lo cuestionaba. Entonces, en su momento hicimos unas pruebas para identificar tipos de pensamiento y encontró que esta persona es 93% analítica, el promedio está en 73%. Esta persona tenía 93% analítica. Cuando empecé a entender eso de cada uno de los actores que participaban en el ejercicio, pues me di cuenta que esta persona me servía especialmente cuando quería blindar los proyectos que llevaba un comité de dirección. Entonces, si yo presentaba al equipo de embajadores los proyectos, aclaraba, tenía todo claro, no había inquietudes adicionales, yo estaba preparado para llevarlo al comité, pero buena parte de eso era entender las capacidades que tenía esta persona. Y así el ejercicio lo hacía con cada uno, entender cómo aportaba, cómo era valioso lo que hacían en todo este equipo. Y gracias a ellos fue que ganamos premios nacionales e internacionales. Pero ahí va como la contravía. Mi visión era, venga, ganamos eso, yo no tengo por qué ir a recibir el premio. Ese era un premio que nos daban en Panamá a toda la banca en América Latina. Entonces yo lo que dije fue, vamos a llevar al líder del equipo, a quien lideró el ejecución del proyecto, para que vaya y recoja el premio. Yo desde mi área pago el tiquete y pago todo. Igual yo iba a ir al evento, pero yo no iba a subirme allá a la tarima a recoger el premio. Cuando yo hice esto, el jefe de esta persona, que era de otra área, dijo que no, que él no debería ir, que debería ir él como jefe a recoger el premio. Entonces yo no entendía el concepto y eso, ya si el que ejecutó el proyecto fue otra gente, ¿por qué tiene que ir usted a recogerlo? Tiene que ir los que se metieron, se ensuciaron, trabajaron para ir por el premio. Al final de eso, pues yo no estaba de acuerdo, le dije a mi jefe, que era el vicepresidente, le dije, mire, está pasando esto, yo no estoy de acuerdo y si es así, yo no pago el viaje. Entonces mi jefe llamó al director de la otra área y le dijo pues que eso no estaba bien y que no iba a ir y que si él quería ir tenía él que pagar su tiquete, que él tenía presupuesto y que con gusto si quería ir él podía hacer, pero que él realmente debería resaltar es el trabajo de su equipo y no el mostrarse como el reconocedor y a quien le entregan
los premios, sino que realmente cómo se potencializan las capacidades de quien trabaja con uno. Así es, interesante, ¿no? Y difícil porque pues obviamente hay personas que en la industria suelen hacer eso que comentas, Luis Felipe. Ujú. De acuerdo, súper. Bueno, desde mi perspectiva, más que anécdotas, como experiencias, ¿no? Pero no extenderme mucho, tal vez, y para poner un poco en contexto a todas las personas que están acá escuchándonos. Yo trabajo en la Cámara Colombiana de Infraestructura, que es un gremio de empresas de ingeniería que hacen obras civiles, especialmente de infraestructura de transporte. Y es un gremio muy joven, es un gremio que no tiene más de 18 años. Entonces, me gustaría es como compartir con ustedes como lo que ha sido esa experiencia. Yo llegué al gremio en el año 2004 cuando estaba recién nombrado el actual presidente, Juan Martín Caicedo, que fue alcalde de Bogotá. Y lo interesante de todo este proceso de estos últimos 17 años que llevamos los dos juntos trabajando y obviamente viendo cómo no solamente el gremio se fortaleció en su actividad y en entender que los gremios somos importantes para este país, es decir, representamos intereses legítimos del sector privado y hacemos un contrapeso y un equilibrio frente al sector público, pues yo creo que hay algo muy valioso que en lo personal he vivido con mi equipo, con el cual ya llevo trabajando también muchísimos años al interior de la Cámara. Yo no comencé siendo el vicepresidente de la Cámara, yo era director técnico de la Cámara, y en todo este proceso, hoy por hoy, he tenido la oportunidad desde el 2013 de liderar la vicepresidencia técnica de la Cámara, en la cual trabajamos con un equipo de ingenieros civiles y ambientales hace ya muchos años. Algunos de ellos presentes acá me están acompañando porque entre otras son ingenieros de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Pero hemos tenido la oportunidad como equipo de trasegar y estos son experiencias simpáticas, por varios gobiernos, ¿no? Entonces, hemos tenido gobiernos sucesivos, reelectos, en fin, y hemos tenido la oportunidad de hacer interlocución con muchísimos funcionarios de alto nivel en esos gobiernos, tanto nacionales como locales. Y yo creo que acá hay algo bien interesante, y es que ese proceso que hemos vivido como profesionales al interior de la Cámara, que nos ha permitido crecer a todos los funcionarios que hoy por hoy estamos allí, ha sido también no solamente por un proceso de constancia, de perseverancia, de pasión por el trabajo que tenemos. Nos gusta muchísimo los temas que trabajamos porque desde el sector privado, reitero, estamos aportando un grano al país para que haya mayor infraestructura, mejor infraestructura de calidad, lo cual se traduce en competitividad, en fin. Pero hay algo bien interesante y que por lo menos en lo personal es que tuve un muy buen ejemplo. Luis Felipe también lo decía ahorita. En el caso mío, Juan Martín Caicedo ha sido un gran ejemplo de liderazgo. Y a veces tenemos diferencias, por supuesto, pero todo lo que, digamos, me ha llevado a ser, digamos, interlocutor y vocero en diferentes instancias de la Cámara de Infraestructura, ha sido por ese aprendizaje que hemos tenido al interior de una persona que sin duda es un gran maestro a la hora de este trabajo, de la gestión gremial, de representar intereses legítimos de los empresarios. Y algo que es muy satisfactorio y que generamos con el equipo de la Cámara de la Infraestructura, de la Vicepresidencia Técnica, porque esto fue un trabajo en equipo, y les quiero contar esto que es una experiencia muy interesante, muy satisfactoria, más que anecdótica, es que montamos en el 2013 un observatorio de contratación. Teníamos la percepción como ingenieros
y eso era un secreto como de pasillos y a voces, en cócteles o demás, que había mucha corrupción en la contratación en Colombia en las obras públicas. ¿Y cómo se hacía eso? Se direccionaban los procesos, además, a pesar de que la normativa expedida y vigente decía que había que hacer concursos públicos. Bueno, para resumir, ese observatorio que montamos con el equipo técnico de la Cámara y en el que todos poníamos un granito de arena en un ejercicio muy sistémico, logró demostrar que efectivamente en Colombia se direccionaban los procesos de contratación y diagnosticamos completamente el tema. Eso por fin caló en el gobierno nacional de aquella época y hoy por hoy ese trabajo que hicimos en equipo dio origen a la normativa colombiana, una ley del año 2018, refrendada por otra ley que amplió el tema a otros sectores en el 2020, para regular documentos tipo estandarización de reglas de participación en los procesos de licitación pública y de concursos de méritos en el país. Eso era algo impensable hace una década, impensable absolutamente, porque entre otras esto lo reguló el propio Congreso de la República, una ley de la República, y bueno, para nadie es un secreto que el tema de política y contratación desafortunadamente siempre ha estado ligado. Pero reitero, este es un pequeño ejemplo de cómo, de una experiencia muy bonita, de que, digamos, con pasión por el trabajo, con objetivos específicos, con un gran equipo, porque creo que ahí hay otra habilidad, otra característica muy importante de las personas que quieren liderar y es reconocer en sus equipos ese trabajo, reitero y redundante, trabajo de equipo. Los buenos resultados se dan es por esos trabajos en equipo. Entonces, fue una experiencia bien interesante y reitero, pecando de falta de modestia, hoy por hoy en Colombia se está tratando de salir de esa corrupción en la que se direccionaban procesos de contratación en las obras públicas a través de una herramienta muy importante que son los documentos tipo. Y está dando resultado, está dando resultado. Entonces, cuento esa experiencia personal precisamente para mostrarles que además, digamos, ese trabajo en equipo y esos ejemplos de buenos liderazgos, como es el caso que me ha tocado a mí, pues al final tienen buenos resultados y vale la pena, ¿no? Muchísimas gracias. No, pues aquí yo creo que hay muchísimas preguntas, muchas cosas que quisiéramos además seguir preguntándoles y conversando, pero ya por temas de tiempo voy a cerrar con una pregunta, ¿no? Que voy a fusionar. Voy a hacer una pregunta fusión, por así decirlo, la que tenemos en nuestro chat al final, en donde les preguntan cuáles son sus 3 valores de vida que los guíen en su proceso de líderes, pero yo quisiera también unirlo, y por eso ahí hablo de fusión y además de responder esto, que ustedes nos digan a las personas que están aquí en estos momentos conectadas, ¿cuál sería la recomendación que ustedes también harían si quieren pues, ser buenos líderes, si quieren desarrollar esos valores, esas habilidades? Bueno, yo creería que uno se llama propósito. Digamos que es un tema de uno tener claro cuál es su propósito. Yo tuve la oportunidad de vivir en China. Digamos allá yo me di cuenta que eso es otro mundo. Yo pensé que entendía el mundo y que había viajado, pero para mí esa fue la experiencia más fuerte que he tenido. Y fue entender un poco el tema de propósito. Uno a qué viene al mundo y qué quiere aportar o entregarle como granito de arena. Entonces yo creo que lo primero es tener como esa claridad de uno que quiere entregar sin esperar nada a cambio, y es un poco a lo que estás dispuesto a trabajar, empujar y hacer, y que es tu sueño, tu visión y por lo que quieres generar y construir. Segundo, es un tema de algo que sería fundamental que a uno ojalá le enseñaran y se llama comunicación y narrativa, y es a vender una idea, a trabajar sobre esto, y es un elemento fundamental, es la comunicación. Buena parte de que a uno le crean
confíen en uno está enmarcado en un elemento importantísimo y es comunicación. Cómo transmites, cómo cuentas, cómo... Hay gente que tiene muy buenas ideas, pero a la hora de transmitirlas son pésimos. Y en última, si uno está enmarcado en volver visión resultados, pues se tiene que convertir en muy buen comunicador. Hable mucho o hable poco, ahí viene lo extrovertido, introvertido, lo que sea, no importa. Pero es como tener la claridad de cómo transmitir ese mensaje hacia un propósito. Y yo simplemente otra recomendación es un tema de balance entre trabajo y familia. No tiene ningún sentido el uno matarse toda la vida, trabajar miles de horas, si no disfrutas el tiempo con las personas que están ahí que tú más quieres. Esa es una apreciación muy personal. Creo que en últimas el tema de plata llega si tú haces lo que amas y lo que quieres hacer y todo este tipo de cosas. Entonces, en últimas, aquellos que piensan es en plata, pues en últimas, ¿con quién se la van a gastar si no tienen tiempo? Entonces, en últimas, todo es un elemento fundamental de balance y finalmente es nunca pierdan de vista un componente que se llama ética y valores. Por eso venía desde el propósito, eso tú qué quieres hacer y eso. Digamos que desde mi punto de vista eso no es negociable. Y porque lo aprendí de una cosa muy sencilla y es que yo todo lo que hago es enmarcado en que yo tenga la cara para darle el ejemplo a mi hijo. Y es que si mi hijo en algún momento hace algo mal, pues que yo no tenga, que tenga cómo hablar con él sobre eso y no que tenga que ocultar nada y haber hecho chanchullos y se convierte una mentira lo que quieras hacer para educar a tus hijos. En mi caso, para mí esa es la regla de oro. Es enmarcado en que todo lo que hago tiene un propósito y alrededor de eso el tema de ética y valores no es negociable. Y es simplemente porque creo que a través del ejemplo es con que tú educas y transformas y trabajas. Muchísimas gracias. Sí, de acuerdo. Sin duda debe trazarse un objetivo en su vida, uno o varios objetivos, pero sin duda hay que focalizarse mucho y hablamos no solamente de liderazgo personal y profesional, luego pueden ser varios objetivos, ¿no? Obviamente hacer ese equilibrio que dice Luis es absolutamente clave. Pero es decir, hay que trazarse los objetivos de corto, mediano y largo plazo, y esos objetivos, ¿por qué no? Pueden irse ajustando en la medida en que van pasando los años. Pero el ideal sería que esos objetivos, por supuesto, vengan acompañados de esa pasión por el cumplimiento, es decir, no necesariamente los objetivos que se trace a alguien van a estar acompañados de una pasión para conseguirlos. Tal vez no los trazamos por otras razones. Entonces, lo que quiero decir allí es que esos objetivos ojalá vengan de la mano por la pasión, porque eso va a generar un trabajo para lograrlos. Ese es el primer tema. El segundo, sin duda, constancia y perseverancia. Los objetivos en la vida, las buenas cosas pasan es con el trasegar de los años, no son temas de corto plazo, son temas de corto plazo. Y si hablamos de liderazgo y demás, creo que sí, vuelvo y reitero, es una condición importante, es entender que las cosas no pasan de un día para otro, se logran con perseverancia, con constancia, con mucho trabajo. Y dos asuntos adicionales, mucha resiliencia, porque vamos a caer muchas veces, vamos a caer muchísimas veces. Estoy seguro que a Luis Felipe le habrá pasado, a mí me ha pasado, a todas las personas a que tú has invitado, Joseph, nos ha pasado, y es que en algún momento vamos volando, consiguiendo lo que queremos,
y de un momento a otro, pum, nos vemos en una situación, digamos, totalmente distinta a la que estábamos un día antes. Y es como volver a comenzar, o por lo menos sentimos que damos muchos pasos atrás. Bueno, pues yo creo que eso hace parte verdaderamente de la formación de nuestro carácter, de nuestro liderazgo, si se quiere, y es, no importa, sigamos hacia adelante, superemos estos momentos. Para eso también hay que tener seguramente mucha humildad, reitero, yo creo que los liderazgos vienen acompañados de mucha humildad. Uno tiene que entender que en la medida en que consiga sus objetivos o que, por ejemplo, se considere alguien un gran líder, eso tiene que estar acompañado de mucha humildad y de verdad de mucha empatía y reconocer que eventualmente se puede llegar a ser líder, pero no per se, sino porque precisamente ese grupo de personas que estás liderando y demás son las que han también posibilitado que tú estés en ese momento conduciendo esos equipos. Entonces, pues un poco desordenado, pero reitero, trazarse esos objetivos de la vida de la mano de esa pasión, mucha perseverancia, mucha constancia, resiliencia. No va a pasar una sola vez, va a pasar muchas veces que nos vamos a ver en situaciones indeseadas, que inclusive nos desaniman, pero creo que y no son palabras formateadas aquí, de verdad creo que uno si logra levantarse y volver a caminar y a recorrer el camino que se ha trazado, lo logra, y mucha humildad, Joseph. Muchas gracias por esas recomendaciones por parte de Jorge y Luis Felipe. Y bueno, pues quiero agradecerles primero por todo a ustedes como invitados que hayan aceptado este valioso, digamos así, contacto, este valioso momento con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Creo que es supremamente importante el tener esa perspectiva de personas que han recorrido, pues obviamente desde sus experiencias diferentes, ¿no? Pero enriquecedoras, este mundo personal y profesional. Agradecerles pues a las personas que se conectaron, a las personas que nos están acompañando, invitarlas pues también a que hagan parte pues de las actividades que hacemos en el Laboratorio de Liderazgo. Como les dije, ya compartí con ustedes la información del link para que ustedes puedan verlo, puedan acercarse, puedan compartir con nosotros otras actividades y otras invitaciones que tenemos. Y pues quiero darle la palabra también a Juliana en estos momentos, de la unidad de relación con graduados, con quien pues colaboramos e hicimos este espacio para que pues también se dirija a nosotros y nos acompañe un momento. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Joseph. De nuevo, mil y mil gracias al ingeniero Jorge Alberto Marín y al ingeniero Luis Felipe Betancourt, graduados de los programas de Civil e Industrial, que no sé si lo dijimos al principio, de pronto a las personas que se iban conectando después, pues para que lo sepan. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por todas estas lecciones de vida también que nos ayudan a, digamos, a forjarnos tanto profesionalmente como personalmente. A ti, Joseph, muchísimas gracias por ser moderador y poder generar este tipo de espacios. La verdad, son espacios muy interesantes que a todos nos benefician. Y bueno, a todas las asistentes, muchísimas gracias. Preguntas muy interesantes hicieron. Muchas gracias a todos por su participación. Y como dice Joseph, esperamos que sigan conectados con todos los eventos que hace tanto el Laboratorio de Liderazgo como la coordinación de graduados. Bueno, no me queda más sino de nuevo agradecerles a todos por su tiempo y esperamos verlos muy pronto en nuevas actividades que tenemos programadas. Muchas gracias a todos. En su casa, en la casa. Muchas gracias. En la escuela. Así es. Muchas gracias a todos. Muy amables. Muchas gracias, Roberto, Luis Felipe y todos. Un abrazo. Hasta luego.